Amados hermanos en Cristo, muy buenos días en el nombre del Señor. Reciban como siempre los atentos saludos de Wilfredo Tapia, pastor de la Iglesia Evangélica Divino Maestro. Para mí, como siempre, es un gusto poder compartir la palabra de Dios en el día de hoy con ustedes, amados hermanos. Y el texto que vamos a leer y vamos a compartir de la palabra de Dios se encuentra en el libro de San Lucas. San Lucas capítulo 1, versículos del 26 al 38. La palabra de Dios dice así: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Amados hermanos, es la palabra de Dios. El título de este mensaje tiene el espíritu de la Navidad. Y vamos a compartir en esta mañana los hechos asombrosos de la Navidad y que hemos extraído de este Evangelio de San Lucas. Para muchos, la Navidad solo es un tiempo de regalos, es un tiempo con la familia y una temporada comercial ocultando tras de sí el glorioso y verdadero significado de la Navidad. El llamado espíritu de la Navidad que tanto se anuncia en estos días tiene como único propósito despertar el apetito comercial, estomacal y hasta el apetito sensual, pero jamás el apetito espiritual. Esta es una época para el derroche material, el desenfreno de la carne. Esta es una época para la glorificación a lo pasajero y de corta duración. Lamentablemente es el menosprecio a la memoria de quién es y a quién le pertenece la Navidad. Y la Navidad es de nuestro Señor Jesucristo. La Navidad es de Jesús, nuestro Salvador. Pero lamentablemente el espíritu navideño es creado cada año no para honrar a Cristo, sino para vender mercancía. Esta es la forma como una sociedad consumista, esta es la forma como una sociedad materialista y hasta pagana celebra la Navidad. Usted va a observar en estos días que el gran ausente de este cumpleaños será Jesús mismo. No le darán regalos, no le adorarán, es más, ni siquiera lo mencionarán. Así es como la humanidad sin Cristo celebrará la Navidad. Pero no fue así como nació la Navidad, porque la Navidad está llena de hechos asombrosos y reflexionarlos y meditarlos nos hará amar más al Salvador. Y esto es lo que vamos a compartir a continuación. En primer lugar, la Navidad nos presenta un plan asombroso. En primer lugar, la Navidad nos presenta un plan asombroso. Las Escrituras, amados hermanos, nos muestran en este Evangelio a una virgen embarazada, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María.
Dios es puro y santo. Por lo tanto, él tuvo que escoger un lugar según su naturaleza para que naciera su hijo. El vientre de la Virgen sería como el lugar santísimo, donde Dios revelaría su gloria a través del hijo que nacería. Amado hermano, esto le parece extraño, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo entendemos a Juan cuando nos dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad? Y esto lo encontramos en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 14. Si Dios escogió el vientre de una virgen para que naciera su hijo, esto constituye un sentido de asombro porque nos revela el plan de Dios que anticipadamente había predicho. De esta manera, Lucas nos dice que el ángel vino a una virgen, no a otro tipo de mujer. La palabra usada aquí es para una mujer sexualmente pura. No es casualidad que en el mismo texto se repite 2 veces la palabra virgen para describir la clase de persona que fue escogida por Dios para su propósito eterno. Esto significó que Dios envió al que es hoy nuestro Salvador a través del vientre de una mujer para que tuviera un cuerpo humano, mas no nuestra naturaleza en lo que respecta al pecado. ¿Por qué? Porque Jesús es santo, Jesús es puro y sin mancha. A través de la concepción virginal, Dios le dio un cuerpo y su propia naturaleza humana a su Hijo. De esta manera, este plan virginal constituye la doctrina fundamental de la fe cristiana. La mujer escogida por Dios fue una virgen favorecida. Dios prometió enviar a su Hijo al mundo a través de una mujer, y en Génesis 3:15 dice la palabra de Dios: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esta es una afirmación muy extraña, ¿verdad? Dios mismo lo anunció y lo proclamó en el principio. Se nos dice que el bebé por venir sería de la simiente de la mujer. Por lo tanto, este versículo se constituye en la primera profecía de la concepción virginal del Señor Jesucristo. En aquel tiempo Adán y Eva no entendieron las palabras de Dios, ni tampoco Satanás, pero esto ya formaba parte de su plan redentor. Lo maravilloso del bebé que Dios enviaría no tendría nada que ver con alguna participación humana. La profecía de Isaías 7:14, que refiere al nacimiento de una virgen, y luego la confirmación del ángel Gabriel a María, reafirma lo dicho por el Señor. ¿Y por qué es importante esto, amados hermanos? Porque el pecado y su naturaleza se transmiten a través del hombre. Cada bebé que nace bajo una relación sexual ya trae consigo el germen del pecado en su vida, ya posee una naturaleza pecaminosa. Mas no fue así con el bebé llamado Jesús. Lo que haría diferente al nacimiento de Jesús con el resto del mundo, porque es que Él era y es Dios en la carne. En Juan 1:1 se nos menciona a Jesús confirmándolo, el verbo hecho carne. Dicen las Sagradas Escrituras: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En segundo lugar, lo asombroso de Dios es que escoge a una virgen preparada. La historia nos dice que toda niña judía fiel a Dios esperaba al Mesías, pero no solamente esperaba, sino que anhelaba que ella pudiera ser el instrumento escogido por medio del cual Dios enviaría su Mesías prometido. Cuando el ángel se apareció a María, ella se sorprendió y se turbó. Sin embargo, estaba preparada para responder a la voluntad del Señor, por cuanto ella era fiel a Dios.
La Escritura dice en el versículo 38, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Todo esto nos hace pensar que Dios en su gracia ya había comenzado una obra en aquel joven corazón, mucho antes de aquel momento, de modo que cuando el ángel le comunicó la noticia, María estaba preparada y dispuesta a hacer todo lo que el Señor deseara de ella. Amado hermano, ¿ha pensado usted en la fe que tuvo María para responder al Señor como lo hizo? Para una joven soltera, quedar embarazada era convertirse en el foco de la vergüenza, la deshonra y una segura sentencia de muerte. Pero María estuvo dispuesta a soportarlo todo con tal de agradar a Dios. Y para reflexionar un poquito, ¿tendremos nosotros la misma actitud de María en un momento tan crucial como aquel? Sigamos este hermoso ejemplo de fe y obediencia a Dios. Seamos verdaderos instrumentos en las manos de Dios para hacer su voluntad siempre. Nuestro Señor Jesucristo nos dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos 15 y 21, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré. A él dice la palabra de Dios. En tercer lugar, la Navidad nos presenta una promesa asombrosa. Nos presenta un nombre que es sobre todo nombre, y este nombre es Jesús. Era común entre los padres judíos llamar a sus hijos Jesús, cuyo equivalente en la lengua hebrea era Josué. Ambos nombres significaban el Señor es salvación. Cuando Cristo apareció, ese nombre era muy popular, pero la diferencia estuvo cuando la gente comenzó a identificar ese nombre con David. La gente clamaba, Jesús, Jesús, hijo de David. Fue entonces con ese nombre como se conoció al Mesías prometido. Cuando el ángel anunció a María el nombre, y vemos que con esto reveló el propósito de Dios. Esta joven judía entendió que solo un niño podía llevar ese nombre con tal significado. Así que el nombre Jesús tenía que ver con la naturaleza humana del Mesías prometido y su tarea de salvar a la humanidad. Pero la promesa de ese nombre humano tenía su contraparte en la promesa de un nombre divino, por cuanto el ángel también dijo que el bebé de Belén será grande y será llamado Hijo del Altísimo. No hay muchos hijos de Dios con mayúscula, solo hay uno, a quien se le llamará por siempre Hijo de Dios. El término Hijo del Altísimo es una clara referencia a alguien que tendría la misma naturaleza divina. Según Isaías 7:14, la palabra de Dios dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Jesús, pues, sería hijo del hombre, pero a su vez sería el Hijo de Dios. Lo que iba a ser grande al bebé Jesús es que también sería Dios con nosotros, el que se sentará en el trono de David. Hay mucha referencia en la Biblia acerca del Mesías y su relación con el trono de David. Mateo lo presenta casi siempre como el hijo de David para referirse a su condición como el Mesías Salvador. El apóstol Pablo, cuando predicó en Antioquía de Pisidia, habló de David con estas palabras: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Luego hace la siguiente aplicación: de la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel.
Y aunque toda esta parte se ha cumplido, pues Jesús es nuestro Salvador. El acontecimiento de subir como rey en el trono de David está por venir. El día pues llegará cuando se le dará el trono de David, su padre. Así que Jesús, como descendiente de David, se sentará en el trono de este cuando reine en el milenio venidero. Dicen las Escrituras en el Salmo 89 de los versículos 3 y 4, hice pacto con mi escogido, juré a David, mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu decencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Un hecho asombroso de la Navidad ha sido el recordarnos a través del ángel que visitó a María el futuro cumplimiento de esta profecía. Muy pronto la iglesia será arrebatada y después vendrá el deseado de todas las naciones para establecer su reino de paz. Y su reino no tendrá fin. Todos los reinos terrenales, incluyendo los grandes imperios, han llegado a su fin. Aún los que han sido los más poderosos se han acabado y ahora forman parte de la historia universal que leemos. Pero esto no pasará con el reino de Jesucristo. Observamos en las Escrituras que el ángel Gabriel en 3 versículos revela aquella adolescente judía llamada María. No solo la naturaleza humana y divina que tendría el bebé, sino también el reino terrenal y eterno que establecería el Señor como parte del cumplimiento final de los tiempos. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, dice la palabra de Dios. Esto significa que aunque en su nacimiento y vida Jesús fue rechazado por su pueblo, al final reinará sobre aquella nación eternamente. Será el reino que comenzará con los cielos nuevos y tierra nueva. A partir de allí habrá un reinado que jamás se acabará, un reino universal y eterno. Amado hermano, ¿puede imaginarse algo parecido? La eternidad es la característica de este reino, porque esto se deriva de la naturaleza del rey. Jesús es Dios y eterno rey. Con esta promesa María disipó todas sus dudas acerca del mesianismo de Jesús. Y Jesús es el Salvador también de María, porque ella también necesitaba la salvación de Dios. Esa salvación de Dios que viene por medio de Cristo Jesús, y ella misma lo expresa claramente en Lucas capítulo 1, versículos 46 al 48. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Entonces el temor de María se convirtió en gozo de salvación, porque vio a su Salvador, Jesús, el Salvador del mundo. En esto consiste la Navidad. La Navidad nos presenta un poder asombroso, el poder de Dios. Al ser escogida por Dios, María pregunta, ¿cómo será esto? No conozco varón. Esa es la natural pregunta que todo humano se haría. Así que María escucha las palabras del ángel Gabriel, pero confiesa con humildad que no sabe cómo se hará esto. Ella, como todos los judíos, esperaba que el Mesías naciera mediante el proceso natural. Y aunque si bien es cierto que estaba desposada con José, lo cierto es que su pregunta de no conozco varón tenía un sentido lógico. María era una virgen y se estaba conservando en esa condición para cuando se cumpliera el tiempo de su desposorio. Y es en este escenario donde entra el poder de Dios para vencer las dudas. Así que frente al dilema de María, el ángel tiene la respuesta. Lo que está a punto de suceder es el milagro más grande que el mundo haya conocido. Es el hecho más asombroso. Gabriel, el poderoso ángel de la Navidad, ahora pasa del anuncio del nombre y del reinado de Mesías a la revelación. ¿Cómo será esto? A la pregunta de María. El versículo 35 se constituye en la cumbre de toda la teología, porque dice la palabra de Dios, respondiendo el ángel le dijo,
el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Espíritu Santo será el encargado de este milagro. La encarnación del Hijo se dio por la obra del Espíritu Santo. Este es el más grande poder divino que se haya conocido, aún superando el que se dio en la creación. El Espíritu Santo cubrió a María para este santo y único milagro, porque no hay nada imposible para Dios. Gabriel conocía muy bien a Dios. Seguramente que él había sido testigo de su poder en la creación. Era testigo de la gloria celestial de Dios. El ángel conocía la manifestación de su inmenso poder. Si alguien sabía que nada hay imposible para Dios, era él precisamente. El ángel conocía bien los milagros de Dios. Un milagro se define como la alteración de las cosas naturales para ver algo sobrenatural. Así que María estaba a punto de ver esto. De esta manera, Gabriel se dirige al problema que María tenía a través de una promesa, ofreciéndole una prueba. Y finalmente le declara el poder de Dios. ¿Qué puede ser imposible para Dios? El problema es la duda y la falta de fe que hace imposible la obra de Dios. Y para que no quedara un vestigio de duda en la joven judía, Gabriel le habla de otro milagro que ya estaba gestándose. Su parienta Elizabeth estaba embarazada, pero el asunto es que ella era estéril. Y según su condición física, un embarazo a estas alturas era imposible. Concebir en la vejez es solo un milagro divino, pero el caso de Elizabeth fue mayor, pues ella traería en su ancianidad al más grande de los profetas, a Juan el Bautista. Así tenemos que en la Navidad se desataron todos los poderes, porque no hay nada imposible para Dios. En conclusión, amados hermanos, al escuchar sobre esta concepción virginal y pensar en Dios enviando a su Hijo a este mundo por los pecadores, podríamos preguntarnos, ¿por qué Dios permitió que el Hijo muriera en la cruz por los perdidos? Solo hay una respuesta y una sola razón: porque Dios te ama intensamente. Amado amigo, amado hermano que me estás escuchando, Dios te ama intensamente. La Biblia declara este amor de Dios. Dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la muerte de Cristo en la cruz del Calvario lo demuestra. Dice la Escritura, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo, el Cordero bendito de Dios que quita el pecado del mundo, fue enviado a este mundo a través del vientre de la Virgen María para que Él pueda nacer sin pecado, vivir una vida sin pecado y morir por el pecado en la cruz. Por lo tanto, la pregunta no es realmente ¿por qué hizo Dios esto? Realmente la pregunta es, ¿qué has hecho tú con este sacrificio? ¿Has confiado en Jesús como tu Salvador? ¿Eres realmente salvo por su gracia? Este es el hecho asombroso de la Navidad. Que no pase esta Navidad sin que conozcas a aquel que es la razón de ella, Jesucristo el Salvador. Lo repito nuevamente, que no pase esta Navidad sin que conozcas a aquel que es la razón de ella, Jesucristo el Salvador. Jesús vino al mundo para nacer y morir en la cruz por el hombre pecador, para el perdón de sus pecados, salvación y vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo vino por usted que me está viendo y escuchando, para que se arrepienta de su maldad. Jesús vino por usted para que confiese su pecado y renuncie a su vida mundana y acepte a Cristo Jesús en su corazón y sea salvo por gracia por medio de la fe en Él. En esto consiste la Navidad. Jesús vino y nació en este mundo para la salvación del hombre pecador. Jesús vino por usted para salvarlo del pecado y la condenación eterna. Acéptelo por medio de la fe en su corazón y será salvo.
Dios bendiga su palabra, amados hermanos. Amén.